Hey! Hola, ¿qué tal? Here we are, another lesson. This time, do you know what? No English, solo español. Pero, hay subtítulos. Hay subtítulos, ¿vale? Así que podéis ir y cogerlos si los necesitáis, ¿vale? No en todos los idiomas, desafortunadamente no sé todos los idiomas, así que habrá, por mi caso, en inglés y en español. La semana pasada aprendimos 50 cosas sobre mí, pero hoy toca aprender 50 cosas sobre el español, ¿vale? Claramente esto no representa todo el español, porque el español se habla en muchos otros países con pequeñas variaciones. Así que vamos allá, vamos a aprender un poquito de este idioma que queremos todos. Bueno, yo no, porque ya lo sé, aunque no te creas, ¿eh? Y hay muchas cosas que he averiguado haciendo este vídeo. Así que vamos allá. Bienvenidos a Spanish with Chris. La primera, la R, la R. Un sonido muy difícil de hacer, ¿verdad? Bueno, pues aquí te voy a dar una palabra que tiene 5 R's. No te preocupes, no tienes que aprender esta palabra. Bueno, si la aprendes bien, claramente, pero no sería horrible si no lo haces. Y la palabra es ferrocarrilero. 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 Un ferrocarrilero, bueno, es una palabra coloquial del español, que es de un modo en el que llamamos a la persona que trabaja con ferrocarriles. Ferrocarriles son esto, ¿vale? Se llaman ferrocarriles, es una palabra mucho más avanzada, pero normalmente los llamamos trenes, ¿vale? Trenes y ya está. No ferrocarril, pero tren, pero si lo quieres decir súper avanzado, ferrocarril, pero no mucha gente dice ferrocarril. Aquí viene la segunda hora, y esto puede ayudarte mucho a querer aprender español. Si necesitas un poquito de motivación, bueno, pues aquí te voy a dar una motivación muy grande. Hay 21 países donde el español es el lenguaje oficial. 21 países. ¿Quieres saber cuáles son? España, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Ecuador, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Panamá y Guinea Ecuatorial. Hola, hola. Aquí estoy de vuelta. 21 países. Increíble, ¿verdad? ¿Qué otra razón para aprender este idioma? Te abrirás muchas puertas en la vida. El 3. Malas noticias aquí, sin embargo. El español es el segundo idioma más rápido del mundo, solo por detrás de Japón. Sí, pues eso es el español, se habla muy rápido, parece ser. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es el español, es así, esa es la verdad. No, nadie habla así, ¿vale? Español, pero sí, quizás lo hablamos un poco rápido, lo siento. Y si alguien habla muy rápido para ti, simplemente pide a esa persona hablar un pelín más despacio. 4. Reconocer. Reconocer. ¿Sabéis qué? Esta palabra se lee igual así que al revés. Igual, reconocer. 5. La palabra 5 es el único número que tiene 5 letras. El único. Curioso, el número 5 tiene 5 letras. El 6. Palabras largas, muy largas. Las hay muchas en español, pero aquí te voy a dar 3 palabras que ninguna, que a pesar de ser muy largas, ninguna letra se repite. Y eso es muy raro. Y aquí vienen. Calumbrientos. Calumbrientos. Centrifugados o pisumbrándote. Si queréis saber qué son estas palabras, ir a la descripción. Pondré el significado de estas palabras en la descripción. Ahora viene una locura. La palabra más larga del español. Necesito leerla. Joder, si no la leo, no puedo decirla. Electroencefalografista. Electroencefalografista.
¿Queréis saber lo que es? Está en la descripción. Algo que mucha gente no sabe. Mucha gente que está aprendiendo español y no lo sabe. Y es algo súper curioso. 4.000 palabras del idioma español provienen del árabe. Y es porque hace mucho tiempo, una parte de España, Al-Ándalus, era territorio árabe. Lo más seguro es que haga un vídeo hablando de qué palabras vienen del árabe. ¿Qué palabras del español provienen del árabe? Es bastante interesante. 9. La palabra oía tiene 3 sílabas. Oía. O-I-A. Oía. Oía. La 10. Otra cosa muy curiosa del español. El español tiene unas cuantas signos, ¿sabes? Tiene las tildes. Tenemos la diéresis y tenemos la ñ. Bueno, pues tenemos una palabra en español que tiene todos estos signos ortográficos. Pedigüeñería, pedigüeñería, pedigüeñería. ¿Queréis saber lo que es? Está en la descripción. La 11. Una vez más, algo que puede ayudar a motivaros a aprender el español. Se dice que en 2050 Estados Unidos será el país con más habitantes que hablen español. Así que ya sabéis el español, lo importante que va a ser aprenderlo. Así que a por ello. 12. Antes de 1994, el abecedario español, tenía dos letras más. Eran la ch y la ell. La ch y la ell. 13. El español tiene 3 modos diferentes de decir tú. Tenemos tú, usted y vos. Pero vos se usa más en países de Latinoamérica, en estos, en general. Las palabras azúcar, internet, mar, podcast pueden ser masculinos o femeninos. 15. La letra menos usada en el español es la W. Arte, agua. Se dice el arte o el agua. Se usa el artículo el. Pero si cambiamos de singular a plural y es artes y aguas, entonces el artículo cambia. Usamos el artículo femenino. Las artes, las aguas. 17. La palabra estuve, que es el pasado de estar, primera persona singular, tiene 4 letras en orden alfabético. S, T, U, V. Curioso. 18. Otra vez palabras raras. Así que algunas de las palabras más raras del español son a mover, parbián, jipear y bajido. El significado de estas palabras en la descripción. 19. Curioso este dato. Una persona que habla español usa una media de 300 palabras al día. Una persona culta o con mucha educación puede llegar a decir hasta 500 palabras. Pero un periodista o un escritor puede llegar a usar una media de 3.000 palabras. Impresionante. Esas son muchas palabras, ¿vale? El dato bueno es que de media usamos unas 300 palabras al día. Y ahora aquí otro dato curioso. El escritor Miguel de Cervantes, el escritor que escribió la novela Don Quijote de la Mancha, llegó a usar 8.000 palabras en su libro. Impresionante. 8.000 palabras. Impresionante. El español también se llama castellano. Algo que puede hacer un poquito más fácil tu vida al hablar español. El español, cuando se usa el masculino plural, nos referimos a ambos géneros, a ambos sexos.
¿vale? Tanto mujer como hombre. Por ejemplo, chicos. Chicos, hola chicos. Si decimos hola chicos, no nos referimos a solo chicos, ¿vale? Solo hombres. No, también nos referimos a chicas. Es algo que no lo uso. Yo normalmente digo hola chicos y chicas. Es mi forma de hablar. Pero en la gramática española solo se tiene que decir el masculino plural para referirnos a todos, a ambos sexos. Y aquí viene la siguiente cosa del español. Sin embargo, solo tenemos que decir ambos géneros si la palabra cambia totalmente. Por ejemplo, toros, ¿vale? Los toros. No existe la palabra tora, ¿vale? Para la chica. No hay toras. El femenino, ¿vale? La chica sería la vaca. La palabra cambia totalmente, ¿verdad? Así que toros y vacas. No decimos toros y toras. No, toros y vacas. La palabra totalmente cambia. Así que en ese caso sí. Hombre, mujer. No se dice hombre, hombra, ¿vale? Hombra no existe. Así que se dice hombre y mujer. Hombres y mujeres. La 24. Un dato curioso de la gramática española es que no siempre utilizamos la Y cuando queremos mencionar dos cosas diferentes. Por ejemplo, hijo, iglesia. No decimos hijo y iglesia. Si la primera palabra termina en vocal y la segunda palabra empieza en vocal, entonces usamos E, ¿vale? En medio. Aguja e hilo. Necesito aguja e hilo. Sí, aquí empieza con H, pero la H es muda en español, no se pronuncia. Ahora, por ejemplo, Luis, María. Luis termina con la S, María empieza con M. Entonces no diríamos Luis e María. Luis y María. Luis y María. La 25. Importante aprender esto. La A indica al lugar al que va. La A con H viene del verbo haber. La A con una H al final la usamos en sorpresa o dolor. ¡Ah! ¡Ah! Me he hecho daño. ¡Ah! O ¡ah! 28. La palabra más común del español es de. El artículo de. 29. ¿Sabes la palabra que más irrita a los hispanohablantes? Es esta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Cállate! Sí, pues ¿me entiendes? Según un estudio, ¿me entiendes? Es la palabra que más irrita a los hispanohablantes. Según muchos expertos, el español es fácil de aprender. Vale, quizás vosotros decís que no, pero según los expertos, el español es fácil de aprender. Y aquí viene el otro dato. Los expertos afirman que lleva 24 semanas conseguir un buen nivel de español. 24 semanas. Bueno, más o menos, ¿no? Claro. Imagino que 24 semanas de pum, 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 no parar. Pero bueno, ya. Pero sí, 24 semanas. El español está compuesto por 300.000 palabras y composiciones y expresiones. Eso es mucho. Pero no tienes que aprender todas para aprender español. Así que no te preocupes, ¿vale? El español procede del latín. ¿Sí? Deriva del latín el español, ¿vale? Seguro que ya lo sabíais, pero por si acaso. Es otro dato. ¿Os acordáis que dije que el español, muchas palabras del español proceden del árabe? Bueno, pues también muchas palabras del español proceden del inglés, como estas. Y ya haré un vídeo sobre ello. Aproximadamente 60 millones de personas están estudiando español. 60 millones. No estáis solos. Hay mucha gente estudiando español. El español es el tercer idioma más usado de Internet. Aunque muchos dicen que es el segundo. Pero bueno, el segundo o el tercero. La vocal E es la más utilizada en el español.
¿os acordáis que os dije que Estados Unidos sobre el 2050 será el país con más hispanohablantes? Bueno, sí, pero en este momento el país con más hispanohablantes en el mundo es México, con 121 millones de habitantes. ¡Wow! Pentavocálico, ¿sabes lo que es? Murciélago, abuelito. Esas son palabras pentavocálicas y son palabras que tienen las 5 vocales del español. La A, la E, la I, la O y la U. Hay más palabras y si te apetece, pues las puedes buscar. Está interesante. El español es considerado el idioma más romántico del mundo. Qué bonito es. El primer libro de gramática española fue publicado en 1492 por Antonio Nebrija. Las letras B y V suenan igual. El primer texto en español fue escrito hace 1000 años, más de 1000 años. ¡Wow! El español tiene algo muy curioso también, que tiene los signos de interrogación y exclamación de forma invertida, que se usan al comienzo de la frase. Así que tenéis que usarlo. La letra C puede ser pronunciada de 2 formas diferentes. Y eso depende de dónde estés. Hay partes en España en las que decimos la C poniendo la lengua entre los dientes. C, C, C. Ceo, ceo. Zapato. ¿Vale? C, C, C. Pero otras partes de España, sobre todo en el sur, suena como una S. S, 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 S. S. Y en Sudamérica y Centroamérica usan también la S. Pronuncia la C como una S. S, 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 S. Depende de ti. ¿Vale? Lo que más te guste, lo que te sea más fácil. Ambos modos son correctos, ambos modos son geniales. Así que da igual. M siempre delante de P. Aquí lo puedes ver en esta palabra. Siempre. La doble L, que sería como en llover, llover. En Argentina y Uruguay se pronuncia como sh, sh. Una vez más, lo que más te interese, lo que más te guste, eso depende de ti como tú quieras sonar. Así que todo está bien. La letra Y puede sonar como una consonante, pero también puede sonar como una vocal. Y depende de dónde esté puesta la letra. Por ejemplo, si la letra Y está al comienzo de la palabra, entonces se pronuncia como una consonante. Por ejemplo, la palabra yo. Yo. Sin embargo, si la Y la ponemos al final de la palabra, entonces suena como una vocal. Por ejemplo, soy. Soy. La 49 se dice septiembre o septiembre. Septiembre, septiembre o septiembre, septiembre. Bueno, pues según la Real Academia Española, ambas palabras son correctas. Sin embargo, cuidado aquí, septiembre, aunque se considere correcto, es un poquito más coloquial, ¿vale? Un poquito más informal. Septiembre. La forma que más se recomienda usar es septiembre, septiembre. La última, la 50, y qué bonito es esto. El español es un idioma poético, muy poético. Mira, por ejemplo, si coges un texto en inglés y lo traduces al español, ese texto se expandirá por el 15 o el 20%. El español es más poético, es más detallado, es más expresivo. Las palabras no es que sean más largas, simplemente es eso, que el español necesita más detalle para ser explicado. Pues eso es todo. Aquí termina el vídeo de hoy, un poquito largo, lo siento, pero oye, ha sido interesante, ¿no creéis? Ha sido mucho esfuerzo, ha sido muy difícil encontrar 50 cosas sobre el español, es mucho trabajo, he tenido que pensar mucho, he tenido que buscar muchas cosas y ha sido difícil, ¿vale? Así que os pido que deis
al like, deis me gusta, que os suscribáis, que deis a la campanita, que compartáis este vídeo y eso me ayudará mucho. También poner los subtítulos es mucho trabajo, así que sí, pero me encanta, así que por vosotros lo hago, porque os lo merecéis, así que ayudadme, por favor, gracias. Os veo la próxima vez, la próxima semana con otro vídeo. Muchas gracias.